Mientras el mundo sigue en vilo por el desenlace de las elecciones en Venezuela, países como Rusia, China e Irán se apresuraron a felicitar al muy cuestionado Maduro por su muy cuestionada victoria. Pero esa relación con esos países tan lejanos que comparten una visión de mundo que se opone a la de Estados Unidos tiene muchas aristas y una historia detrás que vale la pena conocer. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, esa pues no es nuevo, pero sí vale la pena entender por qué los primeros que salieron raudos y veloces a felicitar la muy cuestionada victoria de Maduro en las elecciones presidenciales fueron el presidente de Rusia, el líder chino y el presidente de Irán. ¿Por qué? Porque han tenido una relación desde hace décadas muy en la que comparten sistemas del mundo, comparten el petróleo. Rusia hoy en día produce petróleo y comparten una historia, sobre todo en los últimos años, en el siglo XXI, de antagonismo a Estados Unidos. ¿Uno podría decir que es una relación de interés por el petróleo que tiene Venezuela? Totalmente. Es lo que está detrás de la relación. ¿Cómo desde es los esa inicios. relación? Empiezo por China. Tuvieron relaciones con China antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los años 30. Ya había un consulado venezolano en Shanghái. ¿Sí? Y tenían toda clase de relaciones porque ya se sabía que en Venezuela había petróleo. Entonces, claro, los chinos que donde ponen el ojo ponen la billetera. Rapidísimo. Vale. Rapidísimo. Y mantuvieron esa oficina hasta el año 49, ahí cambió el mundo, entonces Chiang Kai-shek, Taipei, Taiwán, se fueron por Taiwán, pero apenas pudieron en el año 74, cuando Kissinger dio más o menos el visto bueno, si nosotros podemos, el resto del mundo también, volvieron a China. Y en la época de Chávez, estos son más de 400 acuerdos de cooperación firmados. ¿Eso qué significa en lenguaje sencillo, acuerdos de cooperación? ¿Es que Rusia le da plata a Venezuela a cambio del petróleo? China y Rusia, los dos le dan plata por petróleo. Claro, pero China le dice, le doy plata, pero el petróleo que tiene ahí en su subsuelo. Claro, yo le construyo, por ejemplo, una minera grande. Y puede que le meta algo de responsabilidad social, pero no mucho. Eso queda en el papel escrito. Yo le construyo una minera, entreno a la gente todo, y ahí usted tiene coltán, usted tiene oro que me interesa. Esto, sin hablar todavía de lo que es el petróleo y lo que es el gas. Yo le ayudo a construir el puerto para sacar el gas, y el gas es mío. Claro, eso le iba a preguntar, Teresita, porque Venezuela, alguien me preguntaba, pero Venezuela sigue, uno no entiende la pobreza de Venezuela, si todavía tienen reservas para ser consideradas las segundas reservas de petróleo del mundo y de gas. Porque tienen muy mala infraestructura y en eso es que está invirtiendo China, quedándose con los recursos. Yo le invierto el puerto para que usted saque el gas licuado, pero el gas es mío. Yo invierto para que usted el día de mañana vuelva y construya la refinería, pero el petróleo, más de la mitad de lo que sale de ahí, las regalías son mías. Es decir, están empeñados. Están empeñados. Los venezolanos están empeñados con China y también con Rusia. ¿De dónde viene la relación con Rusia? Con Rusia también es una relación que nace desde la época de la Segunda Guerra Fría. Es más, la relación es tan interesante que en la época del dictador Pérez Jiménez, finales de los 40, principios de los 50, en el siglo XX, hubo en Venezuela un gran escándalo, porque se volvió Caracas, porque llegaba mucha gente extranjera. Llegó un momento donde Caracas tenía más extranjeros que venezolanos por el tema del petróleo, y eran extranjeros que no eran necesariamente de la región, árabes, rusos, chinos, iraníes. Había muchos rusos. Y en la época de Pérez Jiménez eran la base, la sede de todos los espías rusos en América Latina. ¿En Venezuela? En Venezuela. Bueno, pero no está muy lejano de ahora, porque en Noticias Caracol hemos publicado denuncias de que siguen los rusos metidos haciendo espionaje incluso a Colombia desde Caracas. Pero eso es otra historia. Teresita, esa relación con Rusia obviamente se consolida por el interés del petróleo también. También, y sobre todo cuando llega Chávez, nuevamente surge esa relación que nunca dejó de existir, pero estaba muy apagada. Vuelve y resurge porque tienen un interés común además del petróleo. Y es que ambos son países que tienen sanciones de Estados Unidos y que quieren un mundo distinto al liderado por Estados Unidos. Es decir, si le entiendo, a Rusia le interesaba en este lado del mundo, por cuenta del petróleo y de la posición de Venezuela, tener ese aliado para enfrentársele a los Estados Unidos en esa geopolítica que es tan compleja. Claro, y volvemos, ¿no? Claro, y volvemos a los acuerdos. ¿Qué le dan a cambio de
toda clase de ayudas, porque en el tema del petróleo, ¿cómo se ayudan ellos? Manteniendo los precios del petróleo. Rusia es un gran productor, negociando en cuánto queremos vender, qué me conviene a mí, qué le conviene a usted. Rusia no es que le saque petróleo a Venezuela, sino que lo usa como un aliado en la misma industria. En la misma industria, y además de eso, es un aliado importantísimo, es el aliado más importante en América Latina. Y nuevamente volvemos al tema de los acuerdos, para ponerlo en palabras fáciles, acuerdos en que le venden muchas armas a Venezuela y hasta tecnología nuclear. Eso es lo más grave, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, bueno, le vendió aviones de combate, los famosos aviones también. Sukhoi, los que eso los compró Chávez. Sí. Y es como una especie de una carrera armamentista de un país que hoy está en la pobreza, de una inflación espantosa y con una economía totalmente destruida. Pues, después de lo que fue Venezuela. Sí, donde la gente no ve el beneficio de esos acuerdos, no ve algo que les quede a ellos en la calle, ni siquiera ve la infraestructura construida que los beneficia a ellos. Teresita, Irán, ¿qué tiene a todas estas qué tiene que ver un país como Irán? Porque uno entiende los intereses de los chinos, los intereses de los rusos, pero Irán... Irán tiene una relación también de muy vieja data. Es más, hay grandes familias venezolanas hoy en día emparentadas con iraníes, y es que vienen desde los años 50. ¿Por qué? El petróleo otra vez. Irán es un gran productor, Venezuela también, y en los años 50, 54 en Venezuela y más o menos al tiempo en Irán, nacionalizaron el petróleo en Teherán, en Irán, y en Caracas, en Venezuela, y decidieron juntarse para que ellos pudieran, como países emergentes, manejar la industria del petróleo en sus países y volverse ricos ellos. Y fueron los grandes gestores de la OPEP. En esas relaciones donde está de por medio la OPEP, está de por medio la industria petrolera, donde está de por medio todos los intereses de rusos, chinos e iraníes, ¿qué tanto contrapeso le hacen esos tres países y Venezuela a Estados Unidos en esa geopolítica? Son tres países que tienen, si yo hablo de Rusia y de China, armas nucleares. Irán está cerca, ven el mundo de una manera distinta y tienen una economía que a través, por ejemplo, de BRICS. Pensemos que Venezuela no, pero Irán, Rusia y China hoy en día son BRICS. Sí. Irán ya entró este año. Estas naciones que tienen esa particularidad. Sí. ¿Que me recuerda qué es BRICS? BRICS es un grupo que empezó siendo Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Sí. Un grupo donde la gente quería ir a invertir plata y donde Morgan Stanley y estos decían, inviertan, que son países emergentes interesantes. 20 años después, son un grupo en donde les gusta más bien hablar de política, decir, somos interesantes, pero por eso mismo somos importantes, no vemos el mundo como Estados Unidos, no creemos en las sanciones. Sanciones distintas. Entonces, por ejemplo, el tema de las sanciones. Rusia tiene sanciones, entonces China, Irán, todos le dicen, venga, yo le ayudo, venga, yo le compro petróleo. Venga, contrapeso a Estados Unidos. ¿Y le hace contrapeso, Teresita? Hoy en día sí están creciendo en población y en el PIB. No llegan al PIB que tiene Estados Unidos unido con la Unión Europea, pero están a 2 o 3 puntos, muy cerca. Me preocupa eso que dice, ¿Venezuela tiene armas nucleares? Tiene tecnología de acuerdo con los tratados que ha firmado con Rusia. Algo han hablado de tecnología nuclear, obviamente ellos dicen que es para energía eléctrica y otros temas. El presidente de Ucrania, es que mire este mundo cómo se conecta. El presidente de Ucrania dijo, comenzando esta semana, oiga, viendo las cosas horrorosas que están haciendo estos colectivos, estos paramilitares, estos civiles en las calles de Venezuela contra los manifestantes que están protestando por el tumbe, el fraude en las elecciones, dice, yo reconozco a varios y esos son de los famosos grupos Wagner, que también son paramilitares rusos que vienen a atacar a Ucrania. ¿Cómo terminan esos en Venezuela? ¿Por esa relación? Por esa relación, aquí 2 cosas. No solamente hay muchísimos rusos en Venezuela y seguramente hay paramilitares que están ayudando desde antes de las elecciones para todo lo que es la seguridad y para mantener el régimen. Pero también, ¿cómo se explica uno, Juan Roberto, vuelos de la aerolínea oficial iraní? 2 vuelos por semana durante los últimos... Teherán-Caracas durante los últimos 15 años. ¿No será el turismo? Pienso yo. Esa es una muy buena reflexión. Teresita, con ese apoyo, ¿qué tan respaldado se puede sentir Maduro para decir no acepto revisar las elecciones y yo gané? Tiene un respaldo fuerte de países que no reconocen las elecciones como pensamos nosotros en el resto del mundo. En elecciones significan que yo entrego el poder si pierdo. Sí. No, estamos hablando de países donde las elecciones son controladas por el gobierno, la oposición es controlada por el gobierno. China, Rusia, Irán.
Han tenido elecciones en los últimos 2 años y en todos ha ganado el régimen porque no hay oposición. Él quiere ser igual y se siente que pertenece a este mundo. Maduro es un alumno aventajado de estos tiranos. Totalmente. Además se siente que pertenece a ese mundo y que no tiene por qué ser distinto. Pero ahí lo que queda en el tintero y en el aire, Teresita, es que esperanzas pocón de que este hombre entregue el poder, reconozca que hubo fraude, acepte una revisión de los resultados, acepte unas nuevas elecciones. Es decir, el hombre se quedó ahí y tiene 13 amigos grandulones que están detrás ayudándole. Gigantescos. Es más, en los periódicos de China al día siguiente de las elecciones dijeron, se habla de fraude, pero no entendemos por qué, porque el señor es brillante, ha hecho maravillas en los últimos 10 años y lo apoyamos y lo felicitamos por haber ganado las elecciones. Maduro brillante. Pues bueno, pero no sé si es brillante, pero sí se salió con la suya. Eso es lo más. Se salió con la suya. Pues Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com.